Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues es un placer poder entrar a hacer otro video. Muy agradecido con todo. Y bueno, vamos a hacer este video de una manera, ¿cómo lo puedo decir? Sincera, directa, honesta, viendo el mejor punto de vista de todo lo sucedido y de lo aprendido. Ok, um, comencé con el video, bueno, pues mostrando la pantalla de Kiopi, pero en sí, mi realidad es esta, ¿ya? Assurance Castle es un proyecto el cual fue un video promo, como les dije. Fue un video mm, publicitario, el cual estoy muy agradecido. Estoy agradecido con ellos de una manera inmensa, ya por haberme tomado en cuenta. Sinceramente, estoy muy agradecido por haber sido tomado en cuenta. Um, ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Cuando se dio el tema de hacer la promo, ya, de hacer el pago por el servicio, esta persona me mandó dos depósitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se equivocó. Ya, se equivocó. Me mandó dos veces el pago. ¿Ya? Y yo le digo, oye, te equivocaste. Me mandaste de más. Por favor, dame tu wallet para enviarte la diferencia. Obviamente, pues este valor llega a mi Binance, ¿ya? Y desde Binance a la red de Tron, pues como ya les he dicho, la comisión es de $1, ¿ya? Entonces, bueno, yo dije, bueno, ok, me quedo con lo generado de acá, perfecto. Pasó el tiempo, pasaron los días, porque no es tampoco mucho tiempo. Esto es un proceso de 8 días, recuerdan. Esta cuenta fue fondeada con 200. Estos 200 hizo el 40 y pico por ciento, ¿cuánto es? El 56%. Ya. El 50% es este. Y en teoría yo dije, bueno, me voy a quedar con estos $14 como, digamos, una ganancia líquida adicional en la wallet. ¿Ya? Y yo le digo a la persona, hey, voy a hacer un depósito en vivo, ¿ya? Para que tengan una idea las personas que quieran participar, ¿ya? En el proyecto, pues tengan una idea a qué se van a topar, ¿ya? Entonces, esto fue en el día 7. En el día 8, que es hoy, ya lamentablemente no se refleja el balance, no se refleja el depósito activo y por consiguiente los $14 no se reflejan en mi cuenta de Binance, ¿ya? Así que yo mandé un ticket a soporte, ¿ya? Lo hice en la parte de depósitos. Lamentablemente no hay cómo verlo, ¿ya? Utilicé el link del Telegram y hasta el momento me responden, ¿ya? Entonces, aquellas personas que hayan participado en esto desde su inicio, te felicito, hermano. Te felicito, te felicito. Duró 7, 8 meses. 7, 8 meses en la cual después del primer mes ya todo lo que realizas es ganancia. O sea, tuviste 6 meses, 6 a 7 meses pues a full profit. Y dependiendo cómo movieras tus cartas, ¿no? Felicitaciones a esas personas que me escribieron en el canal en la descripción del video de YouTube, ¿ya? Y bueno, ¿a qué quiero ir? Más allá de todo esto. Me voy con mi conciencia tranquila de que en esta parte yo cumplí primero en
la devolución del valor adicional que esta persona me dio. Porque él se equivocó, ¿ya? Y tranquilamente yo me pude haber quedado callado. Segundo, yo prometí de que de lo generado iba a ser el compound, ¿ya? Del 50% y depositarlo y tomarlo como un video para que sirva de demostración a las demás personas, ¿ya? Yo los $100 los tenía en mi Binance, se los juro. Estaban en mi cuenta de Binance. De hecho, tengo el hash como evidencia. Y yo dije, bueno, llegó el día. Vamos a hacer el depósito temprano para que el profit no me esté pasando lo mismo que con Kiopi, que yo tengo que esperarme al día siguiente para ver lo generado, ¿ya? Entonces, cuando veo que hasta la fecha estos $14 todavía no llegan, ya me comenzó a mandar una red flag para mí. Yo dije, ok, hasta aquí llegó esto. Yo dije, hasta aquí llegó, ¿ya? No está el depósito activo en el dashboard y no están los $14 en mi Binance. Tienen que tener en cuenta que los retiros aquí no son automáticos como en Kiopi, son manuales, ¿ya? Entonces es una diferencia muy grande. Por eso a la gente le gusta más Kiopi, porque el retiro es inmediato, ¿ya? Entonces yo me voy con la conciencia tranquila de haber cumplido con no haberme quedado con dinero ajeno, porque así lo sentía yo. El haber cumplido con mi palabra en hacer este depósito y en haber hecho pues el trabajo que tenía que hacer. El día de hoy también me enseñaron de que, gracias Blue, por cierto, esto es para ti, muchísimas gracias, te estoy muy agradecido por la ayuda y haberme tomado en cuenta tú también. Gracias a ella pues llegué aquí con Assurance Castle y espero que ella pues haya hecho su ROI y de ahí en adelante todo lo que genere su cuenta o haya generado su cuenta pues sea puro profit. Los mejores deseos para ti, Blue. Yo creo que aquí no va más, a menos que un milagro pase y el día de mañana esto salga depósito activo y los $14 en mi cuenta de Binance. De mi parte, yo les digo, ¿saben qué? No lo hagan, ¿ya? Este referral, gracias a Dios, tampoco entró. Y bueno, eso es Assurance Castle. Yo creo que hasta aquí fue. A menos que ese milagro pase. A menos que esta persona me diga, ¿sabes qué? Disculpa, pasó algo. Tuvimos un percance. Pero ya está toda la normalidad. Y obviamente pues yo pasaré esa información. ¿Saben qué? Tuvieron este problema y han vuelto al juego, ¿no? Pero me han dejado en visto, así que lo que tengo que pensar es esto, pues, ¿no? Lo que les comparto. Ok, entonces, dejando a un lado, si vamos a Trustpilot, es una página en la cual tú puedes buscar empresa o persona aquí y ver pues las opiniones de la gente, ¿ya? Puedes entrar a Trustpilot, como puedes entrar a Scan Alert, algo así era, déjenme revisarles. Scan Advisor se llama. Se llama Scan Advisor. Déjenme copiar y pegar aquí. Esto de aquí. Ahí salió mi nombre. ¿No? Esto de aquí, pues, son los comentarios de las personas que están, pues, participando en lo que es Kiopi, ¿ya? Kiopi, pues, tiene un método de retiro inmediato, señores. Es inmediato. Creo no llega ni a 15 segundos y el depósito está en tu billetera.
Aquí tenía que esperar casi al día siguiente. ¿Ya? Entonces, si quieres ver opiniones, dejar tu opinión más que todo. No solamente escucha lo que te dicen las personas que hacen videos, así como yo. O sea, deja tu comentario. Si quieres descargarte, descárgate ahí. Tienes una página para poder hacerlo. Y aquí en Scan Advisor, pues también los puedes buscar. ¿Ya? Estos son métodos en los cuales son, digamos, de ayuda para ti. Es el famoso Dior. ¿Ya? Haz tu propia búsqueda. Do your own research, si no mal recuerdo. Sí, haz tu propia búsqueda. Entonces, en Kiopi, ¿cómo voy? En Kiopi voy 218,87 ya generados. Recuerda que estos 218 parten desde el depósito de BNB. 218 más esto de aquí. Ya. Aquí me dice total stake 157. No puede ser. 157. No puede ser. ¿Es en serio? Bueno, no sé qué pasó aquí. Si es un error a favor, chéverísimo. Pero yo estoy casi seguro que es este valor. Sí, es este valor. Este es el currently staked. ¿Ya? Esto de aquí como que se equivocó el sistema. ¿Ya? Entonces, en todo el tiempo que yo he estado en Kiopi, yo he hecho $241.36. ¿Ya? De estos 241 tienes que descontarle la subida o la bajada de lo que haya hecho BNB, porque también influye bastante, más $100 que ya está aquí en Kiopi. Ok, este fue mi primer stake, que pensaba ya tenerlos en la wallet, pero olvidé haberle quitado el botón de auto compound. Entonces esto se fue a auto compound. ¿Ya? Aquí hizo el 51.57% este depósito. Eso quiere decir, si tenemos una media del 50%, como ven aquí, estos son los stakes que han terminado. Aquí hice el 57, aquí hice el 54, aquí hice el 51. O sea, nosotros tenemos una media del 50%. Una media del 50% basándose en $100 significa de que yo a partir de ahora cada $10 ya no los voy a reinvertir, sino que los voy a sacar. O sea, en un mes yo voy a empezar mi primer ROI ya en wallet, en mi wallet de Binance, ya, de Kiopi. Ok. Todos estos otros depósitos, honestamente, los voy a dejar a auto compound. Si quieres saber cómo, yo creo que le puse este de aquí. Te vas a Open Details y activas el botón de Auto Restake, ¿ya? Que para nosotros vendría a ser el auto compound, pues, ¿no? O sea, se reinvierte tu depósito, nada más. Si tú quieres reinvertir lo que has generado, te vas a Stake Funds y eliges la parte de Platform Balance, ¿ok? En mi caso, Platform Balance no tengo el mínimo, que en este caso es $10. ¿Por qué? Porque el mínimo de depósito es $10, ¿ya? Entonces, eso. De aquí mi profit no lo veo sino hasta el día de mañana. Este primer profit, porque aquí ven uno, ya, este de uno tiene que ser de un depósito que lo reinvertí en el lapso de 2, 3, 4 de la tarde, ¿ya? De ahí en adelante todos los depósitos que he hecho, pues los he hecho en un horario pues tarde, ¿ya? Entonces, ahorita lo que voy a hacer pues es buscar otro proyecto que esté a la altura de Kiopi. Esa es la verdad. ¿Qué tal sería encontrar otro proyecto que sea early, como lo fue en su momento este de aquí, que te pague el 7%, y que después de hacer tu ROI, tú saques de ahí en adelante ganancias? Sería lo máximo, lo máximo. Ya mejor me echo al dolor
por los $100 que tenía en la mano, pero por cumplir la promesa que hice, bueno, se quedó en la deriva. Se quedó en la deriva. Esto es DeFi, a esto es lo que tú te metes si no estás dispuesto a correr estos riesgos, a pasar sustos, a no dormir porque el depósito no te llega. Mejor no entres. ¿Ya? Esa es la cruda realidad. ¿Cuánto tiempo van a durar? Nadie lo sabe. El proyecto puede salir hoy y desaparecer mañana, o de hecho incluso el mismo día. ¿Ya? Entonces, con esto pues me despido. Ha sido un placer. Espero, yo creo que me he desahogado, ¿ya? Porque honestamente no tenía con nadie con quien más conversarlo. Y es un alivio poder decir todo esto. Una vez más, agradecido contigo, Blue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Assurance Castle por haberme tenido en cuenta. Les estoy muy agradecido. Muy agradecido. Lamentablemente ya no fue más. Es una pena que haya llegado yo en un momento en que entra hoy y muere mañana. ¿Ya? Es una pena, es una pena, es una pena. Tenía bastante, una expectativa bien grande. ¿Ya? Yo dije, chuta, va a llegar por lo menos a diciembre y le vamos a hacer. Pero bueno, así pasa. Es mejor tomarlo de la manera lo más tranquila posible. En este caso, perdí de ganar estos 100 que los tuve en la mano, y fue un servicio, estoy tranquilo, me voy con mi conciencia tranquila, me voy contento por haber participado de esta manera, por haber sido tomado en cuenta, ¿ya? Y tengo la esperanza que tarde o temprano otra persona va a tocar, y espero pues hacer y dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias con todos, espero que tengan una excelente noche, nos vemos en la próxima. Chau, chau.